No se crea. Gozo una vez más aquí, la oportunidad de que las ofrendas, los diezmos, gozándonos. ¿Cuántos se llenaron en estas semanas del Espíritu de Dios? Amén. Dio palabra para todos, el pastor, estaba tremendo. Vamos a mantener eso, más antes, quiero contarles una historia rápidamente de su libro Proverbios, capítulo 3. Sí, Proverbios capítulo 3. ¿Amén? Bueno, no sé, muchos conocen la historia de Saúl, la vida de Saúl, cómo ha sido nombrado. El pueblo de Israel pedía un rey. Samuel les dijo, ¿no? Pues si van a tener un rey, tienen que darse de cuenta pues que el rey va a pedir los diezmos de sus granos, los diezmos de sus hijos, los diezmos de cada uno de ustedes para mantener el reino. ¿Ven? Dijo el pueblo de Israel, dijo, pues no importa, nosotros queremos un rey, todas las naciones tienen un rey, nosotros también queremos un rey. Y Samuel consultó a Dios y Dios dijo, pues dale, si quieren, pues dale su rey. De esta manera fue nombrado Saúl, rey de Israel. Una vez que es nombrado rey, Saúl estaba sobre todo, tenía su ejército, tenía un reino, la gente daba sus ofrendas, daba sus diezmos a Saúl para que el reino de Saúl se mantenga. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser un rey y vivir sobre todo? ¿Amén? Muchos de nosotros, ¿no? Pero mira, Saúl, por no ser obediente a un mandato que le había pedido Dios a través de Samuel, fue quitado su reino. Le quitaron todo el reino a Saúl por el hecho de no poder obedecer. Dios nos manda en Malaquías a que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Es un mandato, no es si quieres. Amén. Ahora no van a decir, no, es que del púlpito están obligando a que tengamos que dar los diezmos. No, hermanos, esto es, nos recuerdo lo que dice la palabra del Señor en las Escrituras, pero ya su relación con Dios tú lo verás, si le das o no le das, ahí ves la consecuencia. Pero a nosotros se nos pide que les leamos la palabra del Señor delante del púlpito para hacerles conocer que es un mandato de que cada uno de los seres humanos le traiga los diezmos y las ofrendas al Señor. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 habla y dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con todas tus primicias y todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Es así, iglesia, si tú honras a Jehová con tus bienes, Él no te va a dejar desamparado. Hasta el momento yo creo que nadie ha dejado desamparado. Dios primeramente te ha sacado de una inmundicia del mundo donde la gente está con envidia, donde la gente primero era su bien y luego del prójimo, y es a veces solamente yo. Pero Dios es fiel y da a sus hijos. Y dice: será lleno también tus graneros con abundancia. La palabra abundancia quiere decir bastante, que va a estar rebasando. Amén. Y vamos a creer en la palabra de nuestro Dios. Voy a pedir a los fieles que pasen en esta mañana: sé fiel a las cosas de Dios, honra a Jehová. Voy a pedir al hermano Macario en esta mañana que dé gracias a las ofrendas. Gracias te damos, Señor Dios, en esta mañana una vez más, Padre Santo. Gracias te damos por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, para darte estas ofrendas y diezmos, Padre Santo. Te pido, Señor, que multipliques para cada hermano, Señor, estas ofrendas y diezmos, Señor. Dios bendito, es toda la primicia que te traemos para ti, Padre Santo, como tu palabra dice. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Le damos gloria a Dios.
Músicos, hermanos, bien, esta mañana. ¿Cuántos están alegres de estar una vez más en la casa de Dios? Amén. Amén. Algunos sí. Otros pastores necesitaba descansar más. Vamos a tener escuelita de índice de esta mañana. Bien, también hay guardería. 3 años para abajo. Bien. Amén. Esta mañana vamos a ver nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Amén. Gálatas 1, 6 al 10. Voy a pedir que apagues tu teléfono, lo pongas en silencio. Amén. Dios quiere hablarte a través de su palabra. Amén. Amén. En esta mañana te voy a predicar un sermón que he titulado Una nueva revelación. Una nueva revelación. Amén. Mucha gente en el mundo en sí busca una nueva revelación. Amén. De ahí es de donde han salido de pronto nuevas doctrinas súper extrañas. Amén. Por ejemplo, los mormones dicen tener la última revelación, el libro del Mormón, Jesucristo vino a América después de haber resucitado y todo esto. Amén. De lo cual no hay nada de evidencia. Amén. Y todo esto, los adventistas, adventuristas del séptimo día dicen, no, pues Elena White tiene esta nueva revelación y esto es lo que Dios le ha dicho y todo aquello. ¿Sí? Conocemos de gente que dice haber ido al infierno y todo esto y ya tiene otra nueva revelación también. Todo esto, hermano, hermana, tú tienes que saber discernir. Amén. Tienes que aprender a saber pesarlo con la palabra de Dios. Gente, cuando escucha, amén, de libros como el Código Da Vinci y todo eso, y dicen, no, pues es que ahí habla de Jesús, y tal vez eso es la verdad, y todo aquello, se meten, empiezan a leerlos. Recuerdo que hace unos años, hace más o menos por el 2005, 2006, salió lo que habían encontrado en el Evangelio de Judas Iscariote. Y él decía, no, pues que Jesús sí tenía esposa y esto y lo otro. Y gente se va mucho, déjame decirte, a las nuevas revelaciones. Amén. Muchos se van hacia esos rumbos. No, déjame decirte, amén. Esa gente lo compra rápido el libro, con una mecha encendida, y dice ya tener conocimiento de lo que ya es, de lo que va a ser y todo esto. Lo compra para tener una última revelación. Y si hay algo escondido, pues dicen, yo ya lo sé. Es que tú solamente te estás basando en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero yo he leído otros libros, y esto es así, y esto es así. Y simplemente, déjame decirle, es pura burla. ¿Amén? El único libro que puede cambiar vidas es la palabra de Dios. ¿Amén? Es el único libro que puede, amén, cambiar tu vida, amén, de adentro hacia afuera. Por eso mi consejo es que si te gusta leer, espero que hayas leído la Biblia. Y si estás comenzando a leer, que primero leas la palabra de Dios. Amén. Antes de cualquier otro libro. Imagínate, si el libro más vendido del mundo, si el libro más leído del mundo, que es la Biblia, no lo estás leyendo, ¿cómo quieres leer otros libros? Amén. Que te pueden traer confusión. Y algo más, así como la Biblia nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, también hay otros libros que sí son inspirados por el diablo. Son inspirados a traer muerte, traer divisiones, amén, que te van a quitar la vida. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, aquí está Pablo, amén, hablando a la iglesia de los Gálatas.
Vamos a leer, si tienes en tu Biblia puedes decir amén. Versículos 6 al 10 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿No trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, Señor, pedimos, Señor, que seas tú moviéndote en este lugar, Señor. Padre amado, Señor, estas palabras, mi Dios, confirmé, Señor, mi Dios, con mis labios, para dar este mensaje, Señor, a tu iglesia, mi Dios. Te pedimos, Señor, que te muevas en nuestros corazones, que traigas una convicción en el nombre de Jesús. Tu iglesia es un fuerte amén. Amén. Aquí está Pablo reprendiendo a los Gálatas. Les dice: tan pronto se han olvidado del evangelio de Cristo, del evangelio que les ha sido predicado, de cómo ustedes han sido llamados a la gracia. Déjame decirte, muchas veces, una vez que ya nos hemos convertido, pasa el tiempo, podemos decir: no, parece que es muy simple. Parece que es muy simple que yo haya sido salvo. Parece que es muy simple que yo ya esté siendo cristiano, viniendo a la iglesia. Debe haber algo más. Y a veces uno empieza a buscar otras cosas. Amén. Pero déjame decirte, sí, Dios nos los hizo fácil. En cierta manera, nosotros nunca hubiésemos podido ser salvos por nuestras propias fuerzas. Amén. Por nuestro propio quehacer, por nuestras propias obras, nunca hubiésemos podido. Pero Cristo ya nos mostró el camino. Amén. Ahora, sí, depende de nosotros hacer ese esfuerzo, amén, de caminar en su camino. Amén. Pero déjame decirte, es por la gracia que somos salvos. La palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo que nosotros no merecíamos, pero que Dios nos dio, y que ahora que lo hemos aceptado, amén, podemos acudir ante Dios. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, si bien conocemos de muchas religiones, sectas y todo esto, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos orando, si no estamos congregándonos, podemos ser afectados. Yo me acuerdo un muchacho que venía acá a la iglesia, se predicaba y todo aquello, de pronto andaba ahí con los testigos, y yo decía: ¿qué? Que siempre le habrán dicho. La verdad es que puede que vengas acá y realmente no estés escuchando la palabra de Dios. Puede que vengas acá y tu mente esté en otro lugar, tus pensamientos en otra cosa, y es más, ni pongas en práctica la palabra de Dios. Entonces viene alguien con una nueva revelación y dice: es así, te llama la atención y tú sigues. Tienes que tener cuidado. Amén. Los testigos de Jehová dicen: no, es que si quieres realmente ser salvo y disfrutar de eso, tienes que hacer esto y lo otro y lo otro. Y es más o menos se esfuerzan a evangelizar. Es como si yo les dijera: ¿realmente quieren ir al cielo? Ok, tenemos que evangelizarse porque si no, no vamos al cielo. Y no es así. Amén. No es que, pues evangelizo y voy al cielo. O sea, no es por obras, y es por gracia. Pero la gracia también te va a hacer entender que tienes que evangelizar. Amén. De que tienes que compartir, porque la palabra de Dios dice: dad de gracia lo que de gracia recibiste. En otras palabras, que si tú has recibido el evangelio, si has recibido ese regalo, amén, tú puedes compartirlo.
Aquí Pablo está diciendo, mas si aún nosotros, en el versículo 8, o algún ángel del cielo os predica un evangelio diferente. Hermano, hermana, esto significa que el evangelio no es de un ángel, que el evangelio no es de un hombre. El evangelio que nosotros predicamos, que está aquí en la palabra de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. De manera que yo, amén, si yo les empiezo a decir ciertas cosas, ustedes tienen que decir, pastor, usted está equivocado. Eso no dice la palabra de Dios. Amén. Eso no está correcto. Y puedes venir y decirme, pastor, la Biblia dice esto. Hermano, hermana, es importante que nosotros entendamos cuál es ese evangelio por el cual nosotros hemos sido salvos. Amén. Es importante de que nosotros entendamos, amén, cómo es que Dios quiere que sigamos este evangelio. Lastimosamente, amén, ha empezado a haber en los últimos tiempos movimientos que se llaman extrabíblicos. Y todo yo diría por ganar gente, ¿sí? Ganar gente, movimientos de esto, movimientos del otro, que tenemos una nueva revelación, que Jesús tenía a sus 12 discípulos y cada uno de nosotros tiene que tener 12, que ahora el movimiento del Espíritu es así, y así, y nada que ver, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y tú tienes que tener en claro esto. Amén. Hace tiempo, hace muchos años, comenzó lo que fue la teoría de la evolución. Para muchos fue la gran revelación. La gran revelación. Cuando Darwin publicó su libro del origen de las especies, amén. Entonces ahí este hombre explicaba que prácticamente había una evolución de especies, había un cambio de especies y todo esto. Y esa fue la gran chispa que originó que la gente se olvidara de Dios. Que la gente se olvidara de Dios y diga, no, pues es cierto, ¿por qué tengo que pensar en un Dios? Nosotros nos hemos hecho. De ahí surgió también el humanismo, ya tenía teorías ahí en el Renacimiento, pero déjame decirte, ya empezó a decir, no hay Dios. Solo al final todo se trata de la lucha por la supervivencia del más apto. Y eso fue lo que originó que el hombre se comportara más como un animal. Más como un animal. Sí, nosotros somos animales racionales. Déjame decirte, tú no eres un animal. Amén. Dios te creó, amén, con un plan, un objetivo. Amén. Dios se tomó el tiempo para crear al hombre. Amén. Dios se tomó el tiempo. Dijo, que la tierra produzca bestias, que el mar produzca peces y todo aquello. Pero dice que al hombre, Él lo formó a su imagen. Y tú tienes que entender esto, amén. A veces igual cuando busco noticias cristianas, amén, o pongo algún tema en específico, me sale publicidad en el internet de gente que dice tener la última revelación. No la llaman así, por supuesto, la última revelación, pero te hacen entender que ellos están trayendo algo nuevo, algo que ya por los siglos ha sido y todo aquello. De gente que viajó por continentes, que pasó por los grandes mentalistas y grandes maestros de la meditación para aprender todas sus enseñanzas, y que ahora tú puedes tener acceso a ellas, que ahora tú puedes aprender de esta persona, a ser la persona más feliz del mundo, a ser la persona más próspera del mundo, a rejuvenecer tu edad biológica al precio módico de $500. Y eso es lo que te venden, ¿sí? Son clases, obviamente, que se van a dar solamente por un periodo corto de tiempo, un tiempo limitado, y tú puedes ser beneficiado.
porque ya no va a haber otra oportunidad. Y básicamente son puras tonterías, amén. Son puras tonterías. Gente que quiere enseñar ciertas cosas, misticismo del oriente, a que puedas leer las estrellas y todo aquello. Déjame decirte, amén, cuando Jesús vino, cuando Cristo vino a este mundo, no cobró nada a sus discípulos por enseñar. No cobró nada. O sea, imagínate, el Hijo de Dios viniendo, le podías hacer una pregunta, te la respondía. En Él estaba todo, es más, Él estaba ahí, creando todo con Dios. Junto con Dios estaba ahí en la creación. Amén. La palabra dice, la palabra de Dios, que Dios hablaba y era el verbo el que actuaba. Y dice que el verbo fue hecho carne y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Él no cobraba nada. Sus discípulos no le pagaron. Dijeron, gracias maestro, ¿cuánto te debemos? Imagínate, Jesús se despojó de su gloria, se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Él vino para salvar a toda la humanidad. No le importaba si tienes dinero o no tienes, si eres rico o pobre, si eres judío o gentil o no judío, si eres hombre o mujer, si eres una persona estudiada, inteligente, pues simplemente si eres un obrero o un indocto. Amén. No importa. Pero Él vino por ti y por mí. Amén. Que no le importaba cuál era tu nacionalidad, tu color de piel, el color de tus ojos. Pero Él vino y Él nos mostró un camino. Y ese camino que nos mostró Jesucristo, amén, fue por medio de la cruz. En otras palabras, no hay otro camino, amén, que lleve a la salvación, sino el que Jesucristo nos mostró. Y en Jesucristo nos dice, ¿quieres seguir? Tienes que tomar tu cruz. Tienes que tomar tu cruz. Hermano, hermana, no hay otra manera. ¿Realmente quieres ser feliz en la vida? Entrégate a Jesucristo. Entrégate a Jesucristo. No es que tienes que leer esto y lo otro, que tienes que controlar tus pensamientos. No. Simplemente sigue a Cristo Jesús. Tus pensamientos, dalos ahí a los pies de la cruz. Simplemente vive como Él quiere que vivas. Amén. Siendo el Hijo de Dios, Él caminó ese camino para enseñarnos y mostrarnos. No fue porque iba a ganar mucho dinero y nada que ver, sino que lo hizo por amor. Y es el amor de Jesús que fue la gran y última revelación. Ese amor en la cruz. En otras palabras, Jesucristo es la revelación de Dios. Amén. Fue Dios hecho carne. Porque Jesucristo decía, el que me ve a mí está viendo al Padre. Amén. Las cosas que yo hago no son porque yo quiero hacerlas, sino porque eso lo he visto hacer al Padre. Y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Crees que esas personas que quizá te quieren enseñar cosas lo hacen por amor? No lo van a hacer. Amén. Lo hacen por tu dinero. Para que compres sus libros, para tener fama, etcétera, etcétera. Se dice que en la iglesia primitiva, ya cuando solamente quedaba Juan como discípulo de Jesús, el último discípulo de Jesús. Amén. Si tú recuerdas bien, este es el único discípulo de Jesús, amén, que no murió asesinado. Amén. Que no murió asesinado. Los demás fueron ejecutados, pero Jesús, amén, prácticamente lo guardó. Y en Juan 13:34 nos da esta revelación. Es decir, imagínate todo el ambiente. Juan, en sus últimos años, escribe el Apocalipsis. Lo que va a pasar, lo que prácticamente en nuestra actualidad se está orquestando, por así decirlo, se está armando, que el anticristo
amén, venga, y Él está dando la revelación de los últimos tiempos, amén. Él está en la isla de Patmos y vienen sus discípulos, amén, y están ansiosos de saber qué más vio, qué más le mostró Dios, qué más. Y sus discípulos se acercan y están ahí ansiosos de que Juan, el último discípulo de Jesús, les diga algo revelador. En Juan 13:34, lo que les dice, amén, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque toda la palabra de Dios se basa en nosotros. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Era como si Juan estuviera ahí, indicándoles cosas a sus discípulos, y les dicen: ¿qué más? Algo nuevo que Dios te haya hablado. ¿Sabían? Sí, es un nuevo mandamiento. ¿Cuál? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Muchos de nosotros, la verdad es que esperaríamos otra cosa. Y quizás sus discípulos también esperaban otra cosa. Es como si yo les dijera: hermanos, he leído toda la Biblia y Dios me ha hablado. Y la nueva revelación es que vayamos al Limán y empecemos a orar por 7 días. Y ustedes: ya, pastor. Algunos sí se animarían, otros: no, pastor, no me voy. ¿Sí? Y otros: no, pastor, ya se torció. Ya se torció. ¿Seguro, pastor? Vaya y nos cuenta cómo es. Pero déjame decirte, Dios no te pide cosas así. Amén. Si bien en su tiempo puede que haya pedido a sus profetas algo específico, pero ¿sabes qué es lo que pide a su iglesia? Que ame a su prójimo. Amén. Que ames a tu hermano. Amén. Que ames. En Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, esto es a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermano, hermana, muchas veces queremos que Dios nos responda cosas. Amén. Cuando Dios muchas veces ya nos ha hablado, ya nos ha dado ciertas respuestas. Amén. Y lo único que tenemos que hacer es obrar. Obrar. Amar a Dios sobre todo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu vida, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya está. Y ya está. Lo malo es que hay algo que a nosotros nos cuesta. Amén. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero a veces el amar ya nos empieza a costar. Peor si es alguien que nos debe plata. Peor si es alguien que siempre nos anda molestando. Peor si es alguien, amén, que siempre habla mal de nosotros, que sabemos que estamos peleados con él, con ella. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Dice aquí que todo eso era más que cualquier otro holocausto y sacrificio. Por eso Pablo hace referencia, amén,
cuando habla sobre la preeminencia del amor, que dice que si aunque yo diera mi cuerpo por sacrificio de otros y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo hablara en lenguas y no tengo amor, de nada me sirve. Soy simplemente como un ruido, como un sonido. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos sí subir al cerro, a la montaña, la muela del diablo, a ciertos todos lugares. ¿Amén? Podríamos estar incluso ayunando 7, 8 días y decir, wow, qué tan sacrificado que soy. Pues si no tienes amor, de nada te sirve. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Porque al final es cuestión de amor. Amén. Primero y sobre todo, un amor a Dios. Y por segundo, un amor al prójimo, como a ti mismo. Pues si tienes envidia de tu hermano, no tienes amor. Si odias a tu hermano, no tienes amor. Si estás mintiendo a tu hermano, no tienes amor. Si estás desobedeciendo a tus padres, no tienes amor. Si estás codiciando lo que es de otro, su auto, su mujer, su casa, si es así, no vas a tener amor. Si es así, en otras palabras, estás lejos de estar en el reino de Dios. Amén. Y es algo que tenemos que tener en cuenta en este camino. Porque el camino de Jesucristo sí es un camino que muchas veces va a ser sufrido, de dolor, pero es un camino de amor. Amén. Es un camino de amor. Que te va a doler ciertas cosas, que te va a molestar ciertas cosas, pero tú lo estás haciendo por amor a los demás. Por amor. Ese es el camino que Dios nos mostró. Hay gente que se dedica a buscar ciertas revelaciones. Déjame decirte, sí, Dios puede traerte revelación. Amén. Pero no es una revelación que diga, no, pues o sea, la palabra de Dios ya se quedó corta. Para nada. Porque la palabra de Dios dice que va a permanecer, que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero la revelación que Dios te puede dar es que tú entiendas realmente qué es lo que Dios te está pidiendo. Que tú entiendas qué es lo que Dios quiere que hagas ahora, hoy mismo. Esa revelación, yo te puedo decir, hermano, hermana, Dios es grande. Y tú puedes decir, sí, Dios es grande, claro. Dios es grande, tiene que haber alguien grande en el mundo, alguien que haya creado todo, alguien que mantenga todo en orden en el universo. Pero te vas solamente con eso, con un conocimiento. Y muchas veces nos podemos salir de la iglesia con un conocimiento, pero no con una revelación. Nos podemos ir con un conocimiento de sí, la palabra dice amarse los unos a los otros, como yo les he amado, así también ustedes amen. El que no ama no es hijo de Dios y todo esto, sí, el amor. Pero vas con un conocimiento. Pero la revelación es distinta. La revelación te va a decir, ama, ama. Cuando hay una revelación de la palabra de Dios, ¿amén? Esto cambia tu vida. Porque dices, wow, esto lo he escuchado cientos de veces, pero es ahora donde he sido movido a practicar. Gloria a Dios, cuando Dios te da una revelación de diezmar, de congregarte, de no faltar a la iglesia, amén. Cuando Dios te da una revelación de orar, cosas que sabemos, amén, que tenemos que hacer. Pero cuando entra una revelación, tú dices, gracias Señor, y simplemente la haces. Empiezas a ponerlo en práctica, empiezas a orar, amén. Esa es la revelación que Dios nos da. Pero para ello necesitamos nosotros actuar. ¿Quieres una revelación que Dios te dé? Empieza a hacer lo que ya sabes ahora. Amén. Empieza a obrar lo que ya sabes. Si sabes que tienes que orar por tu prójimo, si sabes que tienes que orar por varias cosas, hazlo, empieza a orar. Amén. Si sabes que tienes que
venir y congregarte, hazlo. Si sabes que tienes que empezar a confiar en Dios, hazlo. Esa es una revelación, hermano. Amén. Que Dios quiere que pongas en práctica. A veces, y esto pasa mucho, y me acuerdo alguna vez el pastor Víctor dijo que cuando viajaron a conferencia de Argentina, dijeron, pastor, esto tenemos que hacerlo. Escuché esa palabra y el pastor le dijo, pero eso es lo que yo les he estado diciendo por años. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces conocimiento entra en nuestra vida, pero se queda solamente ahí, en un almacén. Oh, sí, ya sé versículos, ya sé capítulos de la Biblia, ya sé tales prédicas, pero la revelación es distinta. Amén. Es distinta. La revelación viene de parte de Dios. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Algunos de sus discípulos dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, otros que resucitó, otros que eres uno de los profetas antiguos que vino. ¿Ustedes qué piensan? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se alegra porque le dijo, carne y sangre no te revelaron esto, fue mi Padre que está en los cielos. Hermano, hermana, yo te puedo decir cosas que hay en la palabra de Dios. Amén. Yo te puedo leer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos hacer estudios bíblicos, podemos hacer escuelas dominicales, discipulados de esto, de matrimonios, de varones. Podemos hacer cientos de prédicas de cada versículo, de cada capítulo. Pero es algo que, si bien yo te estoy impartiendo, hermano, tu búsqueda de la verdad, tu búsqueda en Dios, va a traer esa revelación. Va a decir, esta persona está preparada, yo le voy a dar esta revelación. No es que haya algo nuevo, hermano. Si el mundo sale con algo nuevo, tú señálalo, etiquétalo, esto es dudoso, de dudosa procedencia. Porque la palabra de Dios nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que libertó al pueblo de Israel de Egipto. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios que salvó a su pueblo, que salva a sus hijos. Es el mismo Dios que un día puede actuar en tu vida. Pero Él quiere que tú tengas esa búsqueda de Él y que Él pueda revelarse a tu vida. Amén. Dice que la tierra, toda la creación, clama, espera, anhela, añora la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y sabes cómo va a ser esta manifestación? Cuando Dios se revele a nuestras vidas y seamos transformados. Pero hermano, tú puedes hacer ese cambio. Amén. De hoy en día decidir, amén, yo tanto como tú, hermano, de decir, Señor, revélate a mi vida. Revélate. Ya no quiero vivir en incredulidad. Ya no quiero estar viviendo en duda, en desesperación, en confusión, en vanidades, en afanes, sino quiero estar viviendo tu palabra. Que tu palabra sea viva, eficaz en mi vida. Que yo mismo sea la revelación de tu palabra. Que tu palabra se haga viva en mí y que yo viva para ti. Hermano, muchas veces podemos estar anhelando
una buena prédica de alguien, no quiero que un líder venga. Y sí, gloria a Dios, un día queremos que, no sé, el pastor Greg Mitchell esté aquí predicando, amén, los líderes estén predicando, amén, que en Bolivia haya un avivamiento, pero déjame decirte, más que ello, debemos anhelar que Dios mismo sea real en nuestras vidas, que la gente diga, tú tienes a Dios, porque eso, hermano, es lo que va a traer un cambio, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras familias, en nuestra ciudad, a nuestra nación. Y eso es lo que Dios busca. Gente en la cual pueda depositar su Espíritu Santo, su presencia. Y cuando tú vayas, la gente se impactará. ¿Sabes lo que pasó cuando Jesús estaba en su ministerio? Ahí estaba Dios mismo. De manera que la gente, o sea, esto en el mundo espiritual era algo tremendo, porque la gente de kilómetros decía, no, algo está pasando aquí. Algunos no le dejaban entrar a su ciudad, algunos se manifestaban y todo, pero déjame decir, traen impacto. Y esa es la mayor revelación. Amén. De que tú vivas en el amor de Dios, que dejes que el amor de Dios te perfeccione. Amén. Y que tú seas un ejemplo de vida del amor de Dios para otros. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Amén. Por reverencia a Dios, por respeto a nuestros hermanos que están a nuestra izquierda, a nuestra derecha. Amén. Muchas veces queremos algo nuevo, queremos escuchar cosas nuevas, muchas veces queremos ver cosas nuevas, sentir cosas nuevas. Pero déjame decir, Dios ya se ha manifestado en nuestras vidas. Y Dios quiere que tú y yo acudamos a Él, que tú y yo lo busquemos de todo corazón y que pongamos en obra sus palabras. Dios nos pide eso. Esta mañana, tú sabes que no tienes a Dios en tu vida, en tu corazón. Tú sabes que no lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Y has estado buscando cosas en el mundo. De por qué estás acá, en este mundo, una razón de tu existencia, de tu vivir. No la has encontrado. La palabra de Dios nos dice que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Y en esta mañana, tú sabes que estás perdido, pero quieres encontrar el camino. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón. En esta mañana tú quieres aceptar a Cristo en tu vida. Levanta tu mano ahí donde estás. Tal vez si estás viendo el video, déjame decirte, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Pero es tiempo de que tú decidas ese camino. No es una píldora mágica, no es algo nuevo, simplemente de que Dios, que amó al mundo, amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eres tú esta persona? Te invito a que hagas esta oración ahí donde estés. Señor Jesús, en esta mañana yo vengo a ti arrepentido. Pido perdón por mis pecados, por mis ofensas. Pido que limpies mi vida y mi corazón. Yo reconozco que pagaste mis deudas ahí en la cruz. Yo acepto ese sacrificio y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a vivir para ti. Amén. Amén. Voy a pedir que tomes un tiempo de oración.
Iglesia, algo importante que nosotros nunca debemos olvidar es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas de estas palabras en la Biblia habla del amor, de lo que Dios quiere que tú hagas, de que lo ames sobre todo, de que ames a Dios más que a tu trabajo, de que ames a Dios incluso más que a tu familia, más que a tu vida misma, más que a tus hijos, más que a tu casa, que ames a Dios sobre todo y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si bien tú sabes que quieres vivir bien, y también vas a anhelar el bien, que otros vivan bien. Que dice que Dios es amor. Y se quiere manifestar como ese Dios de amor en tu vida, la vida de cada uno de nosotros. Dice, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y es lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, para que nosotros vivamos una buena vida, para que nosotros nos acerquemos a este amor. Y es lo único que tenemos que practicar, hermano. Todo se resume en eso, porque va a ser por amor que vas a servir a Dios, va a ser por amor a otros que vas a empezar a orar, va a ser por amor a otros y a Dios que vas a leer tu Biblia, que vas a evangelizar, que vas a venir a congregarte, que vas a cambiar tu manera de vivir. Es por amor, el amor de Dios perfeccionado en ti. En esta mañana, Dios te ha hablado tu vida. Yo te invito a que te levantes de tu lugar y vengas en esta mañana. Pídele a Dios que se revele a tu vida. Pídele a Dios que te muestre qué es lo que debes hacer. Esta mañana, mientras cantamos esta adoración, estos altares están abiertos, puedes venir. Jesús.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, amén. Muchas veces lo estamos mirando, amén, los caminos de Cristo. A veces queremos una prédica, algo nuevo, una revelación nueva que diga, wow, esta prédica es la que cambió mi vida. A veces queremos esas cosas, amén. Queremos decir, wow, esto y ya. Pero déjame decirte, eso a veces no va a llegar. Nosotros somos los que tenemos que buscar la presencia de Dios, la revelación de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Imagínate, el pueblo de Israel estaba esperando y el Mesías vino, dice, y no lo reconocieron. No lo reconocieron. Pero a los pocos que dijeron, ese sí es el Mesías, en ellos sí se reveló. No esperes una prédica que cambie tu vida si tú no estás haciendo nada. ¿Amén? Tú tienes que estar dispuesto, ¿amén?, a lo que Dios te esté pidiendo. Y de acuerdo a ello, Dios se va a mover en tu vida. Esas personas que realmente estaban buscando lo que Dios quería para sus vidas, ¿amén?, reconocieron, Él sí es el Mesías, Él sí es. Él es el Señor. Amén. Y es así, hermano, hermano. Tú quieres algo que cambie en tu vida, empieza a pedir, a clamar a Dios. Amén. O sea, la palabra de Dios es la misma. Amén. El predicador puede cambiar. Amén. Pero Dios, amén, va a obrar en aquellos en los que diga, Señor, estoy listo, me he preparado, puedes obrar en mi vida, puedes cambiar mi vida y mi corazón. Amén. Tenemos que estar dispuestos a eso. Amén. A que Dios se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias en esta mañana por venir. Vamos a despedirnos. Recuerda el servicio, amén, de esta tarde. Amén. A las 5 ya estamos en oración. 6 comienza el servicio. Amén. Vamos a despedirnos en esta mañana. Me voy a pedir, amén, esta mañana a mi hermano Diony, si nos puede cerrar en oración. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por reunirnos acá en tu casa para escuchar tu palabra. Asimismo, Señor, llévanos bien a nuestros hogares. Todo esto lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.